Un clúster es un conjunto de computadoras interconectadas que trabajan de manera coordinada como si fueran un solo sistema. Su finalidad es aprovechar los recursos de varias máquinas para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la capacidad de procesamiento. Un clúster está formado por computadoras con componentes estándar que funcionan juntas como una única unidad computacional, relacionándolas con el cómputo distribuido porque las tareas pueden dividirse entre distintos nodos, siendo sus componentes principales que se encuentran los nodos activos que se ejecutan los servicios, los nodos pasivos que funcionan como respaldo, los servidores reales, el software de administración, la red de interconexión, los protocolos de comunicación y el middleware. También los clústeres pueden clasificarse en distintos tipos, que suelen ser los de alto rendimiento, que se usan para cálculos complejos, los de alta disponibilidad, que buscan mantener los servicios activos ante distintos fallos o apagones, los de alto rendimiento de procesamiento, que ejecutan varias tareas en poco tiempo, y los de balanceo de carga, que distribuyen el trabajo entre varios servidores. La KVM, Kernel Based Virtual Machine, es una tecnología de virtualización integrada en Linux que permite convertir al kernel en un hipervisor. Esto hace posible ejecutar varias máquinas virtuales en un mismo servidor físico, donde cada una funciona de forma aislada y puede tener su propio sistema operativo, como Linux o Windows. Una de sus principales características es que se encuentra integrado directamente en el kernel de Linux, lo que le permite aprovechar la estabilidad, seguridad y capacidad de gestión de este sistema. Además, KVM posibilita la ejecución de múltiples máquinas virtuales en un mismo equipo físico, optimizando el uso de los recursos del hardware. Cada máquina virtual opera de forma aislada, lo que mejora la seguridad y evita que los problemas de una afecten a las demás. También es compatible con distintos sistemas operativos invitados como Linux y Windows, y utiliza tecnologías de virtualización por hardware como Intel VT y AMD V para ofrecer un mejor rendimiento. Por último, al tratarse de una solución de código abierto, es ampliamente utilizada en servidores, centros de datos y entornos de computación en la nube. OpenBZ. OpenBZ es una tecnología de virtualización para Linux basada en contenedores. Permite ejecutar varios entornos virtuales aislados dentro de un mismo servidor físico, compartiendo el sistema operativo base. Esto posibilita un mejor aprovechamiento de los recursos del hardware y una administración más eficiente del sistema, donde las características principales del OpenBZ son que tiene virtualización en nivel de sistema operativo, donde el OpenBZ trabaja mediante contenedores, por lo que no virtualiza todo el hardware, sino que crea entornos aislados dentro de un mismo sistema Linux. Aislamiento de entornos. Cada contenedor funciona de manera independiente con sus propios procesos, usuarios, archivos, configuraciones y direcciones IP, lo que brinda seguridad y separación entre ellos. Optimización de recursos. Al compartir el mismo kernel del sistema operativo consume menos recursos que otros tipos de virtualización, lo que mejora el rendimiento general del servidor. Administración eficiente. Permite gestionar de forma más simple los contenedores, facilitando tareas como creación, configuración, monitoreo y mantenimiento de entornos virtuales. Asignación de recursos. OpenBZ permite controlar y limitar el uso de la CPU, memoria, almacenamiento y red para cada contenedor, evitando que uno afecte el rendimiento de los demás. Escalabilidad. Puede alojar una gran cantidad de contenedores dentro de un mismo servidor físico, lo que lo convierte en una opción útil para entornos que necesitan crecer. Código abierto. Es una solución open source, lo que permite su uso, modificación y adaptación según las necesidades de cada organización o proyecto. La alta disponibilidad o HA es un enfoque de diseño de sistemas informáticos que busca mantener los servicios funcionando la mayor parte del tiempo posible, reduciendo al mínimo las interrupciones, y su objetivo principal es garantizar la continuidad operativa, especialmente en sistemas críticos donde una caída puede afectar a muchos usuarios o procesos. La disponibilidad suele medirse como un porcentaje en el tiempo en el que el sistema permanece activo, siendo por ejemplo 99% o 99,9% o más. Cuanto mayor sea ese porcentaje, menor es el tiempo de inactividad permitido, siendo sus principales características que se encuentran la tolerancia de fallos, la redundancia de componentes, el monitoreo constante y el failover automático, significando que si un servidor o componente falla, otro puede asumir su función para que el servicio siga disponible. También busca eliminar los puntos únicos de fallo, recuperar el servicio rápidamente y muchas veces distribuir la carga entre varios servidores, generalmente implementando mediante clústeres que juntan varios nodos donde estos trabajan juntos para asegurar la continuidad del sistema. DRBD, Distributed Replicated Block Device.
Es una tecnología de almacenamiento distribuido utilizada en sistemas operativos Linux. Su función principal es replicar dispositivos de bloque entre varios servidores de manera que los datos se copien de un nodo a otro en tiempo real. Esta replicación se realiza de forma transparente para las aplicaciones del sistema, lo que lo convierte en una herramienta muy utilizada para entornos de alta disponibilidad. Sus principales características son la replicación a nivel de bloque. La DRDB trabaja replicando bloques de datos entre servidores. Esto significa que puede operar sobre discos, particiones, dispositivos RAID o volúmenes lógicos, sin depender directamente del sistema de archivos. Replicación en tiempo real. Una de sus características principales es que la copia de los datos se realiza en tiempo real entre los nodos, lo que permite mantener la información sincronizada de manera continua. Transparencia para las aplicaciones. La replicación que realiza la DRBD es transparente para el resto de las aplicaciones del sistema. Esto quiere decir que los programas siguen trabajando normalmente sin necesidad de modificaciones especiales. Alta disponibilidad. La DRBD es ampliamente utilizada en entornos de alta disponibilidad, ya que permite que los datos permanezcan accesibles aun cuando un servidor presente fallas o deba ser reemplazada por otro nodo. Configuración de nodos primario y secundario. La DRBD puede trabajar con esquemas de nodo primario y secundario donde uno de los servidores actúa como principal y el otro como respaldo. También puede admitir configuraciones de dos nodos primarios en determinados casos. Compatibilidad con distintos sistemas de archivos. Al replicar el nivel de bloque DRBD puede integrarse con varios sistemas de archivos populares como la ext3, ext4 o XFS. Detección y recuperación ante fallos. La DRBD está pensado para escenarios donde la continuidad del servicio es importante, por lo que incorpora mecanismos que favorecen la detección y recuperación frente a fallos en algunos nodos. Escalabilidad y flexibilidad. Su configuración es flexible y puede adaptarse a diferentes necesidades de estructura, lo que facilita su uso en soluciones de respaldo, almacenamiento distribuido y servicios críticos. Lo que servidores conciernen, dando paso a lo que es el latido y la llave del sistema, o mejor dicho, Heartbeat y Kerberos, los cuales dicen que para garantizar la alta disponibilidad que configuramos en nuestro clúster, el primer pilar es el Heartbeat. Este funciona como un mensaje periódico o latido que cada nodo envía para confirmar que sigue en funcionamiento. Si un nodo deja de emitirlo, el clúster asume un fallo y activa el file log, migrando automáticamente las máquinas virtuales a un nodo sano para que el servicio no se interrumpa. Sin embargo, la comunicación entre estos nodos no puede ser libre si queremos un entorno profesional, y ahí es donde entra Kerberos como el estándar de autenticación. En lugar de enviar contraseñas por la red que podrían ser interceptadas, Kerberos utiliza un sistema de tickets basado en criptografía simétrica, permitiendo que un usuario o proceso demuestre su identidad entre los servidores distribuidos, de forma segura y eficiente, evitando ataques de suplantación o de repetición dentro de nuestra infraestructura virtual. Por otro lado, tenemos el desafío del tiempo y del orden, o mejor dicho, la sincronización de relojes, donde una vez que tenemos los nodos vivos y seguros, surge el problema crítico de la sincronización, ya que en un sistema distribuido como el nuestro no existe una memoria compartida ni un reloj global único. Los relojes lógicos que mediante algoritmos como el de Lamport se enfocan únicamente en el orden relativo de los eventos, es decir, establecer qué pasó o sucedió antes que otro, y los relojes físicos, necesarios cuando la hora real es vital y necesaria. En la práctica vemos que aplicamos algoritmos como el de Christian, donde un cliente solicita la hora de un servidor maestro ajustando el retardo de la red, o el de Beckerley, donde un coordinador solicita la hora a todos los nodos, descarta valores inusuales y calcula un promedio para ajustar todos los relojes del clúster de forma gradual, garantizando así que todos compartan la misma noción de tiempo absoluto. Finalmente, para que los datos no se corrompan cuando varios procesos compiten por el mismo recurso, implementamos la exclusión mutua, utilizando algoritmos como el de anillos de fichas, donde un token circula otorgando el derecho exclusivo de acceso. Si el nodo que coordina estas acciones falla, el sistema inicia un algoritmo de selección como el de Grandulón o Bully, donde el nodo activo con el identificador más alto se impone como un nodo líder tras un proceso de votación interno. Toda esta estructura soporta la ejecución de transacciones atómicas,
asegurando que las operaciones en nuestro almacenamiento estable sean de todo o nada, es decir, o se completan perfectamente o se deshacen por completo ante un fallo. Esto se complementa con una gestión estricta de bloqueos, donde el sistema monitorea esperas circulares y en lugar de colapsar, utiliza marcas de tiempo para abortar y reintentar transacciones conflictivas. Almacenamiento NFS. El almacenamiento NFS consiste en un sistema de archivos en red que permite que una computadora cliente acceda a archivos ubicados en otro equipo a través de la red como si esos archivos estuvieran en su disco local. En otras palabras, un servidor comparte directorio de sus sistemas de archivos y los clientes lo montan para usarlos de manera transparente. Esto facilita centralizar los datos y recursos en un servidor para que varios equipos puedan utilizarlos. Las características del almacenamiento NFS es el acceso remoto transparente. Permite que los usuarios trabajen con archivos remotos como si fueran locales sin necesidad de manipularlos manualmente desde otro equipo. Centralización de recursos. Hace posible concentrar archivos y almacenamiento en servidores centrales, lo que simplifica la administración, el respaldo y el control de la información. Modelo cliente-servidor. La NFS funciona como un esquema donde un servidor comparte recursos y uno o más clientes los montan y usan a través de la red. Usos en entornos Unix, Linux. Es uno de los sistemas de archivos cliente-servidor más comunes en sistemas Linux y Unix. Mejoras del trabajo compartido. Permite que varios equipos accedan a los mismos datos, algo útil en organizaciones donde distintos usuarios o servicios necesitan trabajar sobre archivos comunes. Procesos y procesadores en los sistemas distribuidos. En los sistemas distribuidos, los procesos y procesadores cumplen un papel fundamental, ya que permiten repartir tareas, compartir recursos y coordinar el trabajo entre varias computadoras conectadas en red. Este tipo de sistemas busca que un conjunto de máquinas independientes funcione de forma integrada como si se tratara de un único sistema. Entre los aspectos más importantes que se encuentran son los hilos, las estaciones de trabajo, las asignaciones de procesadores, planificación y tolerancia a fallos. Hilos. Los hilos son secuencias de ejecución dentro de un programa. A diferencia de los procesos completos, los hilos comparten recursos del mismo programa como memoria y datos, lo que permite ejecutar varias tareas de manera concurrente con mayor eficiencia. En los sistemas distribuidos, el uso de hilos mejora el aprovechamiento del procesador y facilita la ejecución simultánea de distintas actividades dentro de una misma aplicación. Estaciones de trabajo. Las estaciones de trabajo son computadoras conectadas a la red que pueden ser utilizadas por un solo usuario, pero que también forman parte del sistema distribuido. Su función puede ser tanto la de ejecutar aplicaciones locales como las de participar en tareas compartidas con otros equipos. En este contexto resultan importantes porque aportan capacidad de cómputo, acceso a datos y recursos al entorno distribuido. Algoritmo de asignación de procesadores. El algoritmo de asignación de procesadores se encarga de decidir en qué procesador o en qué equipo del sistema distribuido se ejecutará una tarea determinada. Su objetivo es repartir la carga de trabajo de manera equilibrada, evitando la sobrecarga de algunos nodos y aprovechando mejor los recursos disponibles. Esta asignación es importante para mejorar el rendimiento general del sistema. Planificación. La planificación consiste en organizar el orden y el momento en el que los procesos serán ejecutados dentro del sistema. En un sistema distribuido, la planificación no solo debe considerar el uso del procesador, sino también la comunicación entre nodos, la disponibilidad de recursos y el tiempo de respuesta. Y también una buena planificación permite que las tareas se realicen en forma más eficientes y con menor demora. La tolerancia a fallos. La tolerancia a fallos es la capacidad de un sistema distribuido para seguir funcionando aun cuando uno o más de sus componentes fallen. Esto es posible gracias al uso de mecanismos como redundancia, replicación y distribución de tareas entre diferentes equipos. Su importancia radica en que permite mantener la continuidad del servicio y mejorar la confiabilidad del sistema frente a errores o caídas de nodos. Luego tenemos los sistemas de archivo de almacenamiento que soporta Proxmox, donde tenemos directorio, que es una de las formas simples de almacenamiento en Proxmox. Consiste en dar una carpeta al sistema de archivo del nodo para guardar distintos contenidos como imagen inicio, backups, plantillas y como máquinas virtuales. Su principal ventaja es la simplicidad, es fácil de configurar y entender porque funciona como una carpeta común dentro del sistema Linux. Su principal desventaja aparece cuando está ubicado en el disco local de un nodo. En ese caso pertenece solamente en ese nodo y no puede ser usado directamente por otros nodos del clúster.
Luego tenemos el LVM, que significa Logical Volume Manager o administrador de volúmenes lógicos, que es una tecnología de Linux que permite administrar discos físicos de manera flexible mediante discos físicos, volúmenes físicos, grupos de volúmenes o volúmenes lógicos. En Prosmo LVM puede utilizarse para almacenar discos en máquinas virtuales como dispositivos de bloque. Su ventaja es que ofrece un buen rendimiento y una administración flexible de volúmenes. Su desventaja es que el LVM tradicional no tiene las mismas ventajas que de aprovisionamiento del lado que el LVM Thin. Luego tenemos el LVM Thin, que es una variante del LVM que incorpora aprovisionamiento delgado, también llamado Thin Provisioning. Esto significa que puede asignar una máquina virtual a un disco virtual de cierto tamaño, pero el espacio físico real se consume a medida que la máquina virtual escribe datos. Por ejemplo, una máquina virtual puede estar asignada a un disco de 100 GB, pero si solo utiliza 20, el almacenamiento físico necesario consume 100 completo desde el inicio. El LVM es muy usado en Prosmo para almacenar discos de máquinas virtuales, contenedores. Además permite aprovechar mejor el espacio disponible y soporta snapshot de forma más eficiente que el LVM tradicional. ZFS es un sistema de archivos y administrador de volumen avanzado. Combina funciones de sistema de archivos y administración de discos integrados, datos, snapshots, compresión y replicación. En Prosmo, ZFS puede utilizarse como almacenamiento local avanzado para máquinas virtuales y contenedores. Es recomendable cuando se tienen varios discos y se busca mayor seguridad integral de datos. Su ventaja principal es que ofrece funciones avanzadas en una sola tecnología y sus desventajas es que requiere más recursos y buena planificación. Y por último tenemos el almacenamiento distribuido de SEP, donde es una plataforma de almacenamiento distribuido. A diferencia del local, SEP reparte los datos entre varios nodos conectados por red. También puede replicar esos datos para mejorar la disponibilidad y la tolerancia a fallos. En un entorno de Prosmo, SEP puede integrarse con el cluster para ofrecer almacenamiento distribuido a las máquinas virtuales y contenedores. En SEP los datos no dependen de un solo disco o de un solo servidor. Los datos se distribuyen entre varios nodos del clúster y pueden mantenerse replicados. Si un nodo falla, el sistema puede seguir funcionando mientras existan réplicas que mantengan el quórum necesario. Esto lo convierte en una opción importante cuando se busca una alta disponibilidad. La diferencia en FS y SEP es que comparte la carpeta de un servidor hacia otros equipos en la red. Es más simple de implementar y sirve muy bien laboratorio, almacenamiento compartido básico y migraciones. En cambio, SEP distribuye y replica los datos entre varios nodos, por eso no depende de un único servidor de almacenamiento. La diferencia es que uno puede existir en un punto único de falla si solo hay un servidor NFS. Si el servidor se cae, el NFS deja de estar disponible y en cambio el SEP almacenamiento está pensado para tolerar los fallos siempre que esté correctamente configurado. Hablando sobre los servidores de proxy, el proxy web permite acceder a páginas internet a través de un intermediario. Normalmente trabaja con protocolos HTTP o HTTPS. El usuario realiza la navegación pasando por proxy. El proxy se encarga de solicitar las páginas al servidor final. Es uno de los tipos de proxy más comunes, aunque no siempre garantiza la privacidad completa, ya que puede existir otros identificadores además de la dirección IP. Tipos: tenemos proxy caché, almacena temporalmente contenido solicitado por los usuarios. Por ejemplo, puede guardar archivos HTML, imágenes o códigos de script, y si otro usuario solicita el mismo contenido, el proxy puede responder desde su caché sin volver a descargar todo desde internet. Esto permite reducir el consumo de ancho de banda y mejorar el tiempo de carga. Luego tenemos el proxy inverso, donde se ubica delante de uno o varios servidores web, recibe las solicitudes de los clientes y las reenvía hacia servidores internos correspondientes. Es muy utilizado para publicar aplicaciones web para descargar, centralizar datos y agregar una capa de seguridad. A diferencia del proxy directo, que suele proteger y controlar a los clientes, el proxy inverso se usa principalmente del lado del servidor. Proxy transparente funciona sin que el usuario tenga configurado manualmente. Puede ser utilizado en empresas, instituciones, redes administrativas para aplicar reglas de navegación sin modificar el por cliente. El usuario puede sentir que navega normalmente, pero en realidad sus solicitudes pasan por el proxy. Proxy anónimo, donde busca ocultar la IP del cliente frente al servidor destino, usando cuando se busca mayor privacidad
en la navegación, sin embargo no debe confundirse con la protección completa. Aunque oculta la IP, pueden existir otros mecanismos de rastreo o ingresos de la seguridad. Tenemos diferentes tipos, como pueden ser el Squid, que es una solución muy conocida, implementar un proxy directo o un forward proxy. Se utiliza principalmente para controlar la navegación de usuarios internos, filtrar contenidos, almacenar páginas en caché. Es común en situaciones educativas, empresas o laboratorios donde se necesita almacenar la salida de internet. Su ventaja principal es que permite contar y optimizar la navegación de muchos clientes. Su uso más adecuado es el control de acceso, filtrado de web y caché. Otra opción de soluciones tenemos el Nginx. Nginx es un servidor que también puede funcionar como proxy inverso, caché y balanceador de carga. Suele utilizarse dentro de aplicaciones web o servicios internos. Recibe solicitudes de los usuarios y las reenvía hacia servidores backend. Es una solución flexible, estable y muy utilizada. Su principal ventaja es que sirve tanto para publicar sitios web como para redirigir tráfico hacia diferentes servicios internos. Luego tenemos HA Proxy, solución especializada en proxy inverso y balanceo de cargas, orientado a entornos donde se necesita rendimiento, alta disponibilidad, distribución eficiente de tráfico. Puede trabajar con tráfico HTTP y TCP. Su ventaja principal es que es la robustez que permite repartir solicitudes entre varios servidores. Es muy usada en servicios críticos y aplicaciones con múltiples servidores backend. Luego tenemos TraeFi, que es un servicio moderno utilizado especialmente en entornos contenedores, Docker, containers y microservicios. Su principal fortaleza es la configuración dinámica. Puede detectar servicios automáticamente al actualizar rutas sin necesidad de modificar manualmente estos archivos. Es útil cuando los servicios cambian con frecuencia, desaparecen dinámicamente. Luego tenemos el Kadi, que es un servidor web y proxy inverso moderno. Se destaca por su facilidad de configurar HTTP automático para obtener y renovar certificados TSL de forma sencilla, lo que facilita la publicación sobre sitios web o de servicios web. Es una buena opción para laboratorios, home labs o proyectos pequeños, medianos, de los que se busca la simplicidad. Y luego por último tenemos Apache HTTP Server con Mod Proxy, donde el Apache HTTP Server puede funcionar con el proxy utilizando su módulo Mod Proxy. Puede configurarse como proxy directo o como proxy inverso. Es útil cuando ya existe una instalación de Apache y se requiere agregar funcionalidad de proxy sin incorporar otra herramienta. Su ventaja principal es la integración con entornos donde Apache ya está en uso. Hablando sobre la implementación de los sistemas de archivos distribuidos, existen diferentes maneras. Una de ellas es el modelo cliente-servidor, donde una forma común de implementar estos sistemas es mediante el modelo cliente-servidor. El cliente solicita una operación sobre un archivo y el servidor responde ejecutando esa operación. Si un usuario quiere leer un archivo remoto, el cliente envía la petición al servidor, el servidor busca en el archivo y verifica los permisos y devuelve los datos solicitados. Este modelo tiene la ventaja de separar responsabilidades. El cliente solicita el recurso y el servidor lo administra. La desventaja es que puede generar dependencia del servidor. Si el servidor falla, los clientes pueden perder el acceso a los archivos, salvo que existan mecanismos de replicación o recuperación. Modelo de envío-descarga es cuando un cliente necesita usar un archivo remoto. Primero lo copia completo desde el servidor hacia su máquina local. Después trabaja con esa copia local. Si el archivo fue modificado, al finalizar debe enviarse nuevamente al servidor. Este modelo puede ser simple y eficiente cuando se necesita trabajar con el archivo completo. Sin embargo, tiene desventajas, ya que requiere espacio local para guardar el archivo. Puede ser ineficiente si solo se necesita una pequeña parte y puede generar problemas si varios usuarios modifican el mismo archivo al mismo tiempo. Acceso de control remoto sería otro modelo, donde el archivo pertenece al servidor y el cliente envía operaciones para leer, modificar o escribir partes del archivo. A diferencia del modelo de envío-descarga, el cliente no necesita copiar el archivo completo, puede solicitar solamente los bloques o partes que necesita. Este modelo depende más de la red porque muchas operaciones requieren comunicación entre cliente y servidor. Sin embargo, permite mantener los archivos centralizados en el servidor y facilita el acceso compartido. Luego tenemos el modelo de organización de la jerarquía de directorios, donde este se define como se estructuran los archivos y carpetas dentro de un sistema distribuido. En un sistema distribuido los archivos pueden estar en diferentes servidores, pero el usuario debería poder verlo con una estructura lógica.
Una decisión importante es que si los clientes verán la misma jerarquía o si cada cliente podrá montar recursos remotos en diferentes lugares. Una jerarquía uniforme mejora la transparencia porque los usuarios necesitan saber dónde se encuentra físicamente cada archivo. En cambio, si cada cliente monta los recursos en rutas diferentes, el sistema puede ser más flexible pero menos transparente. Modelo de transparencia en nomenclatura se refiere a la forma en que los nombres de los archivos directores están en localización. Significa que el nombre de los archivos nos muestra directamente dónde está ubicado físicamente. La independencia de ubicación va más allá porque permite mover un archivo de un servidor a otro sin cambiar su nombre lógico. Esto es importante porque permite organizar o reorganizar los datos sin afectar a los usuarios o programas que accedan a ellos. Cuanto más transparente sea el sistema, menos necesita saber el usuario sobre la ubicación real de los archivos. Uso de caché en la implementación. La caché es una técnica central para mejorar el rendimiento del sistema de archivos distribuidos. Como el acceso remoto suele ser más lento que el acceso local, guarda temporalmente bloques, archivos, atributos de información de directorio. Permite reducir el tráfico de red y acelerar operaciones repetitivas. Sin embargo, la caché debe manejarse con cuidado porque puede generar inconsistencias. Hablando sobre la replicación, que consiste en mantener copias de archivos directorios en más de un servidor, su objetivo principal es mejorar la disponibilidad, tolerancia a fallos, en algunos casos el rendimiento. Si un servidor falla, el cliente puede acceder a una copia disponible. El control de concurrencia es necesario cuando varios usuarios o procesos acceden al mismo archivo al mismo tiempo. Pueden ocurrir conflictos si los usuarios escriben sobre el mismo archivo, si un usuario lee mientras otro modifica o si varios clientes trabajan con copias en caché. Para evitar problemas, el sistema puede usar bloqueos, reglas de escritura, control de versiones o validaciones de caché. El objetivo es evitar que los datos queden corruptos o que los usuarios vean resultados contradictorios. Luego tenemos el manejo de fallos, donde un sistema distribuido puede fallar por distintos componentes, clientes, servidores, discos, procesos en la red. Por eso el sistema debe incluir mecanismos para detectar errores y recuperarse cuando sea posible. Algunas estrategias son reintentar operaciones, usar servidor alternativo, mantener copia, validar datos sobre una caída o guardar información de estado. La tolerancia a fallo es fundamental porque en un sistema distribuido existen más puntos posibles de error que en un sistema local. Los componentes básicos de un sistema de archivo distribuido encontramos el cliente, que es la computadora, proceso usuario que solicita acceder a un archivo. Desde el cliente se realizan operaciones como abrir, leer, escribir, copiar, borrar, consultar archivos. En un sistema distribuido, el cliente no siempre accede al disco local. Muchas veces se envía una solicitud de red hacia un servidor de archivos. El cliente puede recibir esos archivos completos, parte de archivos o respuestas a operaciones específicas. El cliente también puede usar caché para guardar temporalmente los datos usados recientemente, con el objetivo de acelerar futuras operaciones y reducir el tráfico de red. Luego, otro componente del servidor de archivos es el equipo o proceso encargado de almacenar los archivos y responder las solicitudes de los clientes. Cuando un cliente necesita leer o modificar un archivo, envía una petición al servidor. El servidor verifica los permisos, busca el archivo, realiza la operación solicitada y devuelve una respuesta. Además, puede administrar directorios, atributos de archivos, bloqueos, permisos de acceso y mecanismos de seguridad. En sistemas simples puede existir un solo servidor de archivos. En sistemas más grandes pueden existir varios servidores, lo que permite repartir la carga, aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar la disponibilidad. Luego tenemos el servicio de archivos, que define las operaciones que pueden realizarse sobre los archivos. Es una interfaz lógica que utilizan los clientes para trabajar con los datos. Entre las operaciones principales que se encuentran es crear, leer, escribir, abrir, cerrar, eliminar, consultar atributos, y los atributos pueden incluir información como tamaño, propietario, permiso, fecha, creación y fecha de modificación. Este servicio es importante porque define cómo los procesos solicitan y manipulan los archivos dentro de un sistema distribuido. Luego tenemos los servicios de directorio, que se encargan de organizar los nombres de los archivos y carpetas. En un sistema local, los directorios pueden ordenar los archivos dentro de una estructura jerárquica. Y en un distribuido, el servicio de directorio además debe permitir localizar archivos que pueden estar almacenados en diferentes servidores. El usuario puede ver una ruta lógica, pero el archivo real puede estar físicamente en otra computadora o máquina. Este componente ayuda a ocultar la ubicación física de los datos y permite que el usuario trabaje con los nombres y rutas más fáciles de entender. Luego tenemos la red de comunicación, que es el medio que conecta a los clientes con los servidores. En un sistema de archivos distribuido, muchas operaciones dependen del envío y recepción de mensajes a través de red.
Cuando un cliente solicita leer un archivo remoto, la petición viaja por la red hasta el servidor y luego el servidor responde enviando los datos solicitados. Por eso el rendimiento del sistema depende mucho de la calidad de la red. Una red lenta e inestable puede hacer que el archivo remoto sea más lento que el acceso a archivos locales. La caché es un mecanismo que permite guardar temporalmente datos utilizados recientemente. Es un sistema de archivos distribuido. La caché puede ubicarse en el cliente o en el servidor. Su objetivo es mejorar el rendimiento. Si un cliente lee varias veces el mismo archivo o bloque de datos, no es necesario solicitarlo siempre al servidor. El sistema puede guardar una copia temporal para responder mucho más rápido. La caché reduce el tráfico de red, disminuye la carga del servidor, mejora el tiempo de respuesta. Pero también genera un problema importante: la consistencia. Si un cliente guarda una copia en caché y otro cliente modifica el archivo original, puede ocurrir que se sigan usando datos desactualizados. La seguridad es fundamental en un sistema de archivos distribuido porque puede ser accedido desde distintas máquinas. El sistema debe verificar quién intenta acceder, qué permisos tiene y las operaciones que puede realizar. No todos los usuarios deberían de leer, modificar o eliminar cualquier archivo. Los mecanismos de seguridad pueden incluir autenticación, permisos de lectura, escritura y ejecución, control de acceso a directorio y protección contra no autorizados. La seguridad compleja en un sistema local porque intervienen varias computadoras conectadas por red. Luego tenemos la consistencia, que significa que los usuarios deben ver una versión correcta, coherente de los archivos. Este problema aparece cuando varios clientes acceden al mismo archivo al mismo tiempo. Por ejemplo, un cliente puede estar leyendo un archivo mientras otro lo modifica. También puede haber problemas cuando existen copias en caché o replican distintos servidores. El sistema debe definir las reglas de mantener la coherencia de los datos. Debe incluir cuándo actualizar copias, cuándo validar caché, cómo evitar los usuarios que trabajen con las versiones incorrectas. Comenzando con el tema de sistemas de archivos distribuidos. Este es un sistema que permite almacenar, organizar y acceder a archivos que pueden ser ubicados en distintas computadoras conectadas mediante una red. A diferencia de un archivo local, donde los datos se encuentran en el disco de una sola máquina, en un sistema distribuido los archivos pueden estar en servidores remotos o repartidos entre varios nodos. La principal idea es que el usuario pueda trabajar con esos archivos de forma sencilla, como si estuviera en una propia computadora, aunque en realidad se encuentren físicamente en otro equipo. Esto permite compartir información entre varios usuarios, equipos o procesos dentro de una red. Según Tannenbaum, una de las funciones principales de un sistema operativo es ocultar la complejidad del hardware y presentar abstracciones más simples como los archivos y directorios. En un sistema distribuido, esta abstracción se extiende a través de la red, permitiendo que los archivos remotos se presenten como parte de una estructura lógica común. El objetivo principal de un sistema de archivos es permitir el acceso transparente y compartido a archivos remotos. Esto significa que el usuario no debería preocuparse por saber en qué computadora está guardando físicamente el archivo. El sistema debe permitir abrir, leer, escribir, copiar o eliminar archivos de forma similar a como se haría en un sistema local. Además, debe resolver el problema propios de los sistemas distribuidos, como la comunicación por red, seguridad, consistencia de los datos, el acceso concurrente, la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Hay una gran diferencia con los archivos local, donde los archivos se almacenan en el disco de una computadora. Por ejemplo, cuando un usuario guarda un documento en una carpeta, ese archivo queda físicamente dentro del almacenamiento local del equipo. En cambio, en un sistema de archivos distribuidos, este archivo puede estar guardado en un servidor remoto. Sin embargo, el sistema intenta ocultar esa diferencia para que el usuario lo vea como un archivo más dentro de la estructura de carpeta. La diferencia principal es que el sistema local el acceso depende del disco propio de la computadora, mientras que en un distribuido el acceso depende de la red y de otros servidores. Bueno, primeramente, para comenzar la práctica en esta parte del laboratorio se va a explicar cómo realizamos la instalación del Proxmox BE en 3 nodos, cómo configuramos el clúster principal, cómo creamos el servidor externo con Open Bowl y cómo agregamos el almacenamiento NFS compartido para que los 3 nodos puedan utilizarlo. La arquitectura al final quedó dividida en 2 partes, donde primero tenemos una PC donde se ejecutan 3 nodos de Proxmox que forman parte del clúster principal. Y en la segunda PC tenemos una PC aparte donde instalamos otro Proxmox independiente, y dentro de ese Proxmox creamos una máquina virtual de OpenMediaVault
Nuestra máquina funciona como un servidor NFS externo. Es importante aclarar que el Proxmox donde está OpenViaVol no pertenece al clúster de los 3 nodos. Su función es solo brindar almacenamiento compartido de red para el clúster. Primeramente hemos comenzado con la descarga de la ISO, donde descargamos la ISO del Proxmox BE desde la página oficial. En nuestro caso hemos usado el 9.1-1. Esta ISO se va a utilizar para instalar el sistema operativo de Proxmox en cada nodo. Como el laboratorio fue hecho en el ambiente virtualizado, cargamos la ISO dentro del VirtualBox. Acá ya nos encontramos en la opción donde estamos creando la máquina de VirtualBox. Luego del VirtualBox creamos la máquina virtual para cada Proxmox. Cada máquina representa un servidor Proxmox independiente. Para cada nodo asignamos una cantidad de 8 de RAM, 2 de núcleo y 50 GB de almacenamiento. En nuestro caso el tamaño de disco fue asignado según la disponibilidad que nosotros teníamos en la máquina. Aunque los 3 nodos están dentro de la misma PC física, cada uno funciona como si fuera un servidor separado. Cada nodo tiene su propio sistema de Proxmox instalado, su propio nombre de host y su propio IP y sus propios recursos. Una vez creada la máquina virtual, acá podemos observar cuánto le hemos colocado en todas las opciones que le hemos metido. Una vez creada, antes de iniciar la instalación, entramos a la máquina virtual. En la sección general activamos portapapeles y la opción de arrastrar y soltar para poder copiar mando, mover información de la máquina virtual a la máquina principal durante la configuración. También configuramos una parte de red donde pusimos un adaptador de red fuente y otro para una red LAN de Fisense para que funcione dentro del clúster. Y también verificamos que la ISO de Proxmox esté montada como unidad de arranque para iniciar la máquina virtual y comience la instalación. Así llegamos a la parte donde está la instalación, donde en este caso seleccionamos la opción de instalar la parte gráfica nosotros para tener una interfaz mucho más sencilla. Luego aceptamos los términos y condiciones y seleccionamos el disco, que es donde estamos en este momento. Una vez tenemos esto, vamos a configurar la zona horaria y la ubicación y el idioma. Es muy importante para que el servidor tenga correctamente configurada la hora, la región y el teclado. Luego pasamos a la parte de la configuración IP, donde tenemos que configurar la contraseña, el usuario administrador, el correo electrónico, el red. El usuario principal por lo general de Proxmox es root, en el que el administrador del sistema, y también se configura el hostname, que es el nombre que identifica el nodo dentro de la red y luego dentro del cluster. También se configura la dirección IP histórica para cada nodo. Es necesario porque Proxmox se administra desde el navegador y porque los nodos de cluster necesitan comunicarse entre sí de forma estable. Una vez estamos acá, tenemos la configuración. Antes de la instalación muestra un resumen de todo lo que hemos configurado: el disco, el país, la zona horaria, la IP, el gateway, el DNS. Y si como todo fue correcto, tocamos instalar. Una vez instalado, ya nosotros tenemos la posibilidad de poder ingresar al acceso de Proxmox, donde tenemos la interfaz de Proxmox utilizando la IP. Junto con el puerto 8006 ingresamos y iniciamos sesión con root y la contraseña que hemos configurado previamente en la instalación. Y tenemos la actualización y configuración de repositorio. Acá podemos observar cómo ya tenemos el primer nodo de todo. Tenemos que configurar, luego pasamos con la parte de la configuración de repositorio Enterprise, ya que está pensado para instalaciones de suscripción paga, y como nuestro laboratorio es académico, nos cuenta con una suscripción, deshabilitamos ese repositorio para evitar errores a la hora de actualizar y para realizar algunas tareas que debemos llevar más adelante. Luego habilitamos el repositorio de no suscripción, que permite ya recibir actualizaciones sin contar una licencia Enterprise. Y este procedimiento se realiza con cada uno de los 3 nodos que van a pertenecer al cluster para que se encuentren en la misma situación. Una vez terminamos de actualizar y de cambiar el repositorio, para crear el cluster primero ingresamos al nodo en el cual lo vamos a tomar como nodo principal. Desde la interfaz vamos a la sección Data Center, luego Cluster, y seleccionar la opción de crear nuevo cluster.
Acá debemos colocar el nombre del clúster. En nuestro laboratorio utilizamos el nombre representativo. Al crear el clúster, Prosmo genera la información necesaria para que estos otros nodos puedan unirse. Ahí se le ingresa la IP del clúster. Como se ve, está creado el clúster y a través de este nosotros podemos obtener la información para que los demás nodos puedan unirse. Simplemente copiando esta información se copia en el del nodo principal y se pega en cada uno de los nodos que nosotros queramos agregar. Por ejemplo, vamos al segundo nodo, tocamos unirse al clúster, colocamos y ponemos la contraseña del nodo principal de que hemos creado el clúster. Y seleccionamos la opción, ahí pegamos toda la información, se solicita la contraseña, el administrador del nodo principal y configuramos. La operación comienza y el proceso de unión, y si la red está perfectamente, el nodo detrás de que se unió va a aparecer, ahí nos muestra que se unió correctamente y ya podemos ver a la izquierda cómo están unidos los tres. El mismo proceso hemos realizado para cada uno. Al finalizar la interfaz, vamos a observar que en el data center ahí están los tres nodos. Esto confirma que el clúster fue correctamente creado. A partir de ese momento la administración queda centralizada, pudiendo crear máquinas virtuales de recursos, de almacenamiento y luego realizar migraciones entre nodos. El clúster no almacena automáticamente la máquina virtual de todos los nodos, pero se puede mover máquina virtual de una forma correcta entre nodos. Necesitamos que los nodos tengan acceso al mismo almacenamiento compartido, por eso vamos a configurar el NFS de OpenMedia Bowl seguidamente. Lo que primero hacemos es tenemos que instalar el OpenMedia Bowl en uno de los nodos, pero nosotros hemos decidido utilizar una PC externa en el cual hemos colocado el Prosmo y hemos instalado la ISO de OpenMedia Bowl. Descargamos la ISO. En este ISO vamos a instalar el sistema operativo dentro de la máquina virtual. Como se puede ver cómo se crea la máquina virtual. Durante la creación configuramos el nombre para poder identificarlo, seleccionamos la ISO de OpenMedia Bowl, asignamos la CPU, la RAM y el disco y la red, como se puede ver. Y comienza la instalación. Iniciamos la máquina virtual, se comienza la instalación. Durante la instalación configuramos el idioma, la ubicación del teclado, el nombre del sistema, el dominio y la contraseña. Todo vamos siguiendo y vamos siguiendo, es bastante intuitivo. Una vez terminado la instalación, que lleva cierto tiempo, accedemos al panel. Cuando OpenMedia Bowl inicia correctamente, muestra y permite considerar la dirección IP asignada a la máquina virtual. Desde el navegador ingresamos la IP para poder abrir el panel administrador de OpenMedia Bowl. El usuario por defecto para ingresar al panel es admin y la contraseña configurada o una predeterminada si es que ingresamos por primera vez. Una vez acá adentro tenemos lo que viene siendo el panel general. Para la creación del sistema de archivos vamos a crear un sistema de archivos sobre este disco. El sistema de archivos permite organizar y guardar los datos del almacenamiento. Vamos ahí, sistema de archivos, creamos un sistema de archivos, elegimos qué tipo, dónde va a estar el disco y le damos crear. Una vez creado, tenemos el sistema de archivos y vamos a crear la carpeta compartida, en el que esta carpeta será la que OpenMedia Bowl va a utilizar para publicar la red mediante NFS. Esta carpeta se podrá guardar los discos de las máquinas virtuales, la ISO, los backups u otros archivos que necesitamos compartir del clúster al Prosmo. En OpenMedia Bowl vamos a activar el servicio NFS, luego creamos la exportación y seleccionamos la carpeta compartida que hemos creado anteriormente. Le tenemos que dar los permisos de acceso. También configuramos los permisos de lectura y escritura porque el Prosmo necesita poder crear, modificar y eliminar archivos del almacenamiento de NFS. Una vez configurado el OpenMedia Bowl vamos a poder, ya acá como se ve, se elige todo lo que es la carpeta compartida, se va configurando. Una vez tenemos ya configurado la carpeta compartida, gracias al OpenMedia Bowl, vamos a poder irnos a agregar el NFS al clúster del Prosmo.
En la interfaz web de Data Center vamos a Storage y seleccionamos la opción de almacenamiento y tocamos agregar NFS. Promo acá nos va a solicitar diferentes datos a agregar en el almacenamiento. Primero colocamos el ID, luego el servidor, la dirección del servidor de OpenMediaVault, que también lo tenemos. Después seleccionamos la importación de NFS y luego seleccionamos la carpeta compartida que creó anteriormente. También seleccionamos qué tipo de contenido se va a permitir guardar en este almacenamiento, como puede ser discos de imágenes virtuales, imágenes ISO, backup, contenedores, plantillas, etc. Una vez agregado el NFS desde el Data Center, el almacenamiento queda disponible para los 3 nodos del clúster. Esto significa que cualquier nodo que pueda acceder a este mismo espacio compartido. Así podemos verificar en la parte izquierda que dentro de cada uno de los nodos se activa un nuevo almacenamiento llamado NFS OMB. OMB hace referencia a la OpenMediaVault. Y ahí ya podemos tomar como que se ha creado el almacenamiento NFS, que viene siempre desde la PC externa en la cual hemos creado nosotros únicamente la OpenMediaVault para realizar el servicio NFS. Se puede cargar imágenes, podemos cargar máquinas virtuales, etc. Dentro de esta hemos creado las imágenes ISO de Ubuntu, de Windows y de varios otros más. Y también hemos almacenado cada una de estas máquinas virtuales dentro del mismo, y además el contenedor de Linux Mint. Bueno, comenzamos con la instalación del pfSense, en donde para toda la configuración del pfSense que funcione para los 3 nodos tuvimos que hacer el clúster, empezando añadiendo un nuevo dispositivo de red desde la VirtualBox a cada nodo del clúster, y que contiene el nombre del puente o del puerto donde se va a conectar en la red del pfSense, que es ENP-OS8. Después pasamos para la instalación del pfSense. Antes de crear una VM necesitamos crear un dispositivo de red en el nodo para usarlo más adelante, que sería una red virtual interna, donde pfSense será quien dé DHCP, DNS y Gateway dentro de esa LAN. Una vez creado, como se ve así en la VMware. Después nosotros creamos la máquina virtual donde alojaremos y le daremos estas siguientes características, que vendrían a ser estas, en donde tenemos la cantidad de CPU, la memoria, el nombre y la red que nosotros le creamos para darle al pfSense. Después, una vez creada la máquina virtual, nosotros agregamos un dispositivo de red a la VM y necesitamos que seleccionamos que la VMware sería la LAN para el que utilizaría el pfSense. Una vez eso, nosotros iniciamos la máquina virtual ya con la ISO cargada del pfSense, que la instalamos desde la página, y se nos abre la primera pantalla, que vendría a ser así, donde en la consola saldrá la notificación de en donde aceptamos para pasar a la siguiente etapa, que es la instalación del pfSense, donde nosotros acá seleccionamos para instalar el pfSense, entonces le damos OK y después seleccionamos la interfaz que va a utilizar el pfSense dentro de nuestro nodo, para así asignarle la LAN en la red VMware 1 que se le creamos anteriormente para este caso. Después de haber elegido esa red, la que va a utilizar la red LAN, entraremos a la VTnet.0 de la WAN para ajustar la LAN que va a utilizar el pfSense. Y aquí ya nos saldrá que la LAN ya se asignó correctamente a la red, y procederemos con toda la instalación siguiendo las siguientes imágenes, donde vemos que tenemos que instalar el C. Nos sale una opción de una validación de la suscripción, la cual solo instalamos la versión, por así decirlo, como el software. Después continuamos con las opciones de instalación para que sea de manera predeterminada, no tocamos nada más aparte de que se continúe la instalación de manera normal. Seguimos todavía seleccionando para el tema del almacenamiento ZFS virtual para el dispositivo, para la configuración. Entonces le damos OK, no entramos en detalles, y una vez se empiece a instalar nos va a salir esta pantalla. Cuando se instale todo, pasaremos a la parte de que se ha completado la instalación del pfSense y se tendrá que rebootear,
y aquí una vez ya instalado se abrirá una pantalla donde nos mostrará la IP de la WAN y la IP de la LAN del pfSense, de la cual nosotros entraremos en otro dispositivo para poder empezar a configurarlo. Donde tenemos que la WAN es la 192.168.0.235 y la LAN de la red interna es la 192.168.1.1. Después pasamos con la instalación del Ubuntu Desktop, en donde nosotros ya con la imagen ISO cargada anteriormente en el almacenamiento, nosotros agregamos esta imagen ISO para que pueda correr Ubuntu Desktop. Una vez esto se selecciona, creamos la máquina virtual de Ubuntu Desktop y pasamos a la instalación del mismo, donde una vez instalado nosotros después pasamos a abrir al terminal Ubuntu Desktop para ver si tiene IP asignada, que ya sería la que detectó la del LAN del pfSense dentro de ese nodo. Entonces, como la vemos así, y después procedemos con la instalación del Ubuntu Desktop como normalmente seguiríamos, donde instalamos el Ubuntu, como queremos instalar. En este caso borramos el disco para que sea de manera limpia, se instale de manera limpia, y ya una vez instalado nos sale esta pantalla donde nos muestra el tipo de instalación que elegimos, el disco en el que vamos a instalar de forma predeterminada, la seguridad y el nombre del propietario del software. Después, una vez eso, entramos a un navegador y ponemos la IP de la LAN, que vendría a ser la 192.168.1.1, en donde el pfSense ya quedó configurado correctamente, tanto el firewall, el NAT, DHCP, DNS, porque se le asignó directamente a Ubuntu Desktop conectada a la misma red LAN, donde esta máquina recibe IP automática saliendo el internet y resolviendo nombres. Dentro de Ubuntu Desktop, como estamos acá, vamos a entrar en la configuración, vamos a seguir con la configuración del pfSense, donde entramos, le damos a Next. En las primeras pantallas que nos va a salir, cambiamos el DNS y el DNS secundario le ponemos el sugerido, que vendría a ser el de Google, para ver si reconoce internet. Después cambiamos y bloqueamos los networks. Por último le damos a Next, la IP no la cambiamos, sino que la dejamos tal cual como la configuración que ya nos trae el pfSense. Y una vez pasamos, que ya se confirmó toda esa configuración, pasamos y vamos a la parte del firewall para ver y entrar en la parte del DHCP, en donde vamos a configurar que esté confirmado y activado el botón que le provee DHCP a la interfaz LAN que nosotros creamos anteriormente. Después colocamos el rango de IP que va a tener, que se ve aquí abajo, en donde colocamos de la 192.168.1.100 hasta la 192.168.1.199. Después pasamos a la parte de los servicios, en donde activamos que tenga también el DNS Resolver, o sea que asigne también el DNS. Y por último, después aquí colocamos en el outbound, en la parte de NAT, entramos y colocamos que el modo sea automático, outbound NAT Rule Generation, sería que se cree las reglas generales de manera automática para el NAT. Y por último veremos así las redes, en donde nosotros veremos las reglas que se han creado y tendrían que salir así. En donde entonces ya tenemos el pfSense instalado como en la máquina virtual. Pasamos a la WAN por DHCP, donde tiene la IP 192.168.0.235, donde está la LAN estática, que vendría a ser la 192.168.1.1. Ya el DHCP en el LAN está funcionando. El Ubuntu recibió la IP de 192.168.1.100, que vendría a ser esa la primera IP dentro del rango que asignamos anteriormente. Y también probamos si hubo conectividad dentro del haciendo ping en 168.1.1, también a 8.8.8 y a google.com, en donde dejamos verificado que DHCP, NAT y DNS y las reglas básicas del firewall funcionan. Después pasamos con la instalación de Windows Server, de Windows 11, donde colocamos estas características dentro de la creación de la máquina virtual de Windows 11, donde ya sale de qué disco va a tomar, en donde lo guardamos en el NFS o MB. Y después pasamos con la configuración de Windows 11, donde nos sale la primera pantalla para seleccionar el idioma y el formato de hora y la moneda, donde lo cambiamos
lo dejamos así tal cual, lo cambiamos a español Latinoamérica, después seleccionamos la opción de la configuración donde vamos a instalar el Windows 11 y aceptamos que se elimine todo, incluidos los archivos y las aplicaciones y la configuración. Después seleccionamos la imagen que va a utilizar, en este caso nosotros elegimos la Pro, y después seleccionamos el disco en el que vamos a instalar el Windows 11. Aquí se empieza a instalar el Windows 11 y una vez instalado nos sale una configuración que se va a reiniciar automáticamente y después nos mandaría al escritorio donde veremos que aquí, por ejemplo, no tiene internet, por lo cual nosotros pasaremos a configurar el internet dentro de esta parte donde iremos a este equipo. En Windows 11 entraremos en la unidad sede del VirtuWin, que es un controlador que lo instalamos anteriormente, y subimos esa imagen ISO para que pueda reconocerlo, el cual se abrirá y nos mostrará esta siguiente carpeta donde tendremos que ir a VirtuWin Guest Tools, que es una aplicación que nos permitirá instalar y ver que pueda reconocer el internet que se le va a ofrecer a esa máquina virtual para instalar el driver de red. Y una vez que nosotros lo aceptamos, le damos a instalar y nos saldrá esta imagen donde aceptaremos todas las confirmaciones y los términos y condiciones que nos pondrá el VirtuWin para poder aceptar y que nos muestre y nos dé red, como se ve aquí abajo, que ya nos proporciona un acceso a la red. Por último, casi ya tenemos la creación del contenedor de Linux Mint, el cual lo hicimos a través de comandos, entrando en la página de linuxmint.containers, en donde dentro de Proxmox usamos una plantilla del root descargada manualmente. Como en Proxmox no ofrece normalmente una plantilla oficial directa de Linux Mint, en este listado anterior se utilizó una imagen del root Linux Mint descargada desde el repositorio de imágenes de LXC, donde vamos a trabajar sobre todo en el nodo principal, donde en el caso de que no existe la carpeta donde Proxmox guarda las plantillas de contenedores, usando el comando mkdir-p, donde tenemos una ruta guardada donde están las plantillas para los contenedores, y usamos la página de http imágeneslinuxcontainer.org, donde usando el comando de wget -0 Linux Mint Wilma AMD64.tar.xz, que es el que instalamos, como se ve aquí, buscará dentro de esa página y se descargará automáticamente la imagen al contenedor en el que estamos nosotros utilizando. Una vez salga la descarga completada, vamos a crear el contenedor usando una plantilla que se descargó anteriormente. Para realizar esto lo hacemos desde la consola, donde ingresamos el siguiente comando, y con este mando se creó un contenedor con los dos núcleos de CPU, 2 de RAM, 512 megas de almacenamiento, un disco de raíz de 8 GB y una red por DHCP y almacenamiento compartido NFS, donde para arrancar el contenedor usamos el comando pst start 120. Para entrar a la consola del contenedor usamos pst console 120, como se ve aquí. Después, para iniciar sesión, colocamos en el login root y password mint 12345. Dentro de ahí verificamos que sea Linux Mint y vemos después la IP, donde hacemos el ping hacia la red, por ejemplo ping -c 48.8.8, y después del ping a google.com, donde probaremos la conectividad y si tiene DNS. Después actualizamos el contenedor con los siguientes comandos de apt-update y apt-upgrade -i, y siendo con estos dos comandos el contenedor de Linux Mint quedó creado, iniciado y funcionando correctamente. Entonces este contenedor se creó en Linux Mint 22 Wilma en Proxmox a partir de una plantilla de RUS descargada manualmente, donde el contenedor fue desplegado sobre el almacenamiento compartido NFS o NFS OMB BIG 200 para ser más específico, donde se le asignaron los recursos de CPU, memoria y red por DHCP, y luego se verificó su funcionamiento y finalmente se actualizó el sistema con apt-upgrade y apt-upgrade -i, comprobando que quedó operativo y actualizado. Después pasaremos con la migración en frío, donde vamos a migrar el contenedor de Linux Mint del nodo 1 al nodo 3, donde veremos que seleccionamos el contenedor que está aquí
y lo moveremos al nodo, por ejemplo, al nodo 2, donde tocaremos de migrar. Migraremos por ejemplo, esa máquina virtual, seleccionamos el nodo de destino y después por último tendría que salirnos así de que la migración se ha completado de manera exitosa. Donde en este comenzamos apagando el contenedor con el comando pst shutdown 120, y para migrar al nodo 3 usamos el comando pst migrate 120 tocar, y como el contenedor está apagado, este es una migración en frío. Después pasamos con la migración en caliente, donde tenemos la Windows 11 que se encuentra en el nodo 3 hacia el nodo 2. En este caso hacemos uso del botón que vimos anteriormente de migrar para migrar la VM. Y nos saldrá así, donde migraremos del nodo 2 al nodo 3. Y cuando una vez esta máquina virtual siga prendida, nosotros colocamos migrar, tocamos y se va a empezar a hacer la migración de toda la máquina virtual mientras está prendida. Y una vez que termine, saldrá migration Finish Successfully, que tardó 23 segundos para completar la tarea. Y después por último tendremos la configuración de alta disponibilidad, donde desde el centro de datos del clúster central, como vemos acá, es la migración caliente de la máquina virtual de la VirtualBox 103, que sería el Windows 11, mediante la opción descargamos, vamos a la sección de HA, como se ve aquí, HA, donde tenemos la opción de agregar cada uno de esas máquinas virtuales a un grupo, donde presionamos para agregar un nuevo recurso a alta disponibilidad y se seleccionan los que nos saldrán. En este caso tenemos el pfSense, Windows 11, Ubuntu Desktop y el MinCT, que es el contenedor. Y una vez ya agregamos, nosotros por ejemplo ya saldría así, y que están armados en la alta disponibilidad entre estos nodos, entre tocar 3, tocar solo, tocar 2 y tocar 3. Entonces ya tienen armado el grupo y quedó funcionando el alta disponibilidad